Hay una verdad que Napoleon Hill descubrió tras entrevistar a los hombres más poderosos de su época. Una verdad tan simple que la mayoría la ignora precisamente por su simplicidad. Cada mañana, antes de que el mundo despierte con su ruido y sus exigencias, existe una ventana invisible que se abre entre el sueño y la vigilia, un portal donde la mente subconsciente permanece receptiva como tierra fértil, esperando la semilla correcta. Quien aprende a usar esos primeros minutos del día con intención deliberada no está simplemente despertando, está reprogramando el curso entero de su destino. No se trata de magia ni de ilusiones vacías, sino de un principio que Hill documentó con precisión científica después de más de 20 años de investigación. La mente humana, cuando recibe instrucciones claras en su estado más vulnerable, obedece con una fidelidad que desafía toda lógica convencional. Piensa por un momento en cómo has comenzado tus últimas mañanas. Tal vez con la alarma agresiva del teléfono, con las noticias cargadas de ansiedad, con pensamientos automáticos que repiten las mismas preocupaciones de ayer. Napoleon Hill advertía que la mayoría de las personas entregan sus primeros pensamientos del día al miedo, a la duda y a la inercia, sin comprender que están firmando un contrato silencioso con la mediocridad cada vez que lo hacen. Lo que entra en tu mente durante esos primeros instantes de conciencia no es un detalle menor. Es la orden que tu subconsciente ejecutará durante las próximas horas con una obediencia ciega y absoluta. Y si esa orden es el miedo será tu compañero todo el día. Lo que estás a punto de escuchar no es un simple consejo motivacional que se olvida antes del mediodía. Es un sistema que los grandes triunfadores han utilizado de maneras distintas, pero con un denominador común que Hill identificó con claridad. Todos ellos dominaron el arte de hablarle a su propia mente antes de que el mundo exterior tuviera la oportunidad de hacerlo. Andrew Carnegie lo hacía. Henry Ford lo practicaba con disciplina militar. Thomas Edison comprendía que la primera hora del día era más valiosa que todas las demás juntas. Ninguno de ellos dejaba al azar lo que su mente procesaba al despertar, porque sabían que el azar es el territorio donde prosperan los sueños rotos y las vidas a medias. Quizá ahora mismo sientas que algo en tu vida necesita cambiar, que llevas demasiado tiempo caminando en círculos, esforzándote sin ver resultados proporcionales a tu sacrificio. Esa sensación no es casualidad, es la señal de que tu mente subconsciente ha estado recibiendo instrucciones equivocadas durante años, programándose con las dudas ajenas, con las limitaciones heredadas, con la narrativa de que el éxito es para otros. Napoleon Hill fue categórico al afirmar que ninguna persona fracasa por falta de oportunidades, sino por falta de una mentalidad preparada para reconocerlas y aprovecharlas. Y esa preparación comienza exactamente en el momento en que abres los ojos cada mañana. Este contenido está diseñado para ser escuchado al despertar, pero su verdadero poder no reside en el acto de escuchar, sino en lo que sucede dentro de ti mientras lo haces. Cada palabra que sigue ha sido construida para penetrar las capas superficiales de tu pensamiento consciente y alcanzar ese nivel profundo donde residen tus creencias, tus hábitos y tus patrones de acción. Si permites que este mensaje entre sin resistencia, si lo recibes con la mente abierta y el corazón dispuesto, algo comenzará a moverse en tu interior que no podrás detener ni ignorar. No porque estas palabras tengan un poder sobrenatural, sino porque activarán un mecanismo que siempre estuvo dentro de ti, esperando la señal correcta para despertar. Napoleon Hill dedicó gran parte de su obra a revelar un principio que, por su naturaleza intangible, la mayoría descarta sin darle la menor consideración. Ese principio establece que todo logro humano, absolutamente todo, comienza como un pensamiento dominante que se instala en la mente con tal fuerza
que termina por moldear la realidad exterior. No se trata de una teoría abstracta ni de un deseo romántico, sino de una ley que opera con la misma constancia que la gravedad, indiferente a si crees en ella o no. Lo que piensas de manera repetida y con emoción intensa se convierte inevitablemente en la arquitectura de tu vida, ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, día tras día. El problema fundamental que Hill identificó no es que las personas carezcan de deseos o ambiciones. El problema es que la inmensa mayoría permite que sus pensamientos dominantes sean dictados por el entorno, por las opiniones ajenas, por los titulares de las noticias y por las conversaciones cargadas de pesimismo que se repiten como un disco rayado en su círculo social. Cuando despiertas por la mañana y lo primero que haces es sumergirte en ese océano de estímulos externos, estás cediendo el control de tu instrumento más poderoso a fuerzas que no tienen el menor interés en tu prosperidad. Estás entregando el timón de tu barco a corrientes que te llevarán exactamente a donde no quieres ir. Hill enseñó que la mente subconsciente no distingue entre una orden constructiva y una destructiva. Recibe ambas con la misma neutralidad y las ejecuta con la misma eficiencia. Si al despertar tu primer pensamiento es una preocupación económica, tu subconsciente interpreta esa emoción como una instrucción y comienza a buscar evidencias que confirmen esa realidad de escasez. Si en cambio tu primer pensamiento es una afirmación clara de propósito, de abundancia, de dirección definida, esa misma maquinaria invisible se pone en marcha para encontrar caminos, oportunidades y conexiones que antes eran invisibles para ti. No porque aparezcan de la nada, sino porque tu percepción ha cambiado de frecuencia. Existe un momento específico cada mañana en el que la frontera entre el consciente y el subconsciente se vuelve extraordinariamente delgada. Es ese instante en que ya no estás dormido, pero tampoco completamente despierto, cuando la mente racional aún no ha levantado sus defensas habituales ni ha activado sus filtros de escepticismo. Napoleon Hill comprendió que ese estado de transición es una puerta dorada que se abre brevemente cada día, y que quien aprende a introducir mensajes de poder a través de esa puerta obtiene una ventaja que ningún título universitario, ninguna herencia familiar y ningún golpe de suerte puede igualar. Los hombres que Hill estudió durante más de 2 décadas compartían esta práctica con variaciones menores, pero con un núcleo idéntico. Antes de que sus pies tocaran el suelo cada mañana, ya habían declarado con precisión lo que esperaban de ese día, de esa semana, de ese año. No lo hacían como un ritual supersticioso, lo hacían como un acto de ingeniería mental deliberada, sabiendo que la mente necesita un destino claro para funcionar con eficiencia. Un barco sin rumbo definido es juguete de las olas, y una mente sin propósito declarado es esclava de las circunstancias. Lo que estás haciendo ahora mismo, al escuchar estas palabras en tus primeros momentos de vigilia, no es un acto pasivo. Estás participando activamente en un proceso que Hill denominaba autosugestión, la técnica mediante la cual una persona alimenta su subconsciente con pensamientos específicos hasta que estos se arraigan con la fuerza de una convicción inamovible. La autosugestión no es repetir frases vacías frente a un espejo, es cargar cada palabra con emoción genuina, con fe ardiente y con la certeza silenciosa de que lo que declaras ya está en proceso de manifestarse en tu experiencia tangible. Y aquí radica la diferencia entre quienes transforman su vida y quienes simplemente hablan de hacerlo. Los primeros entienden que el pensamiento sin emoción es un motor sin combustible, una máquina perfecta que nunca arranca. Napoleon Hill insistía en que la fe, esa certeza interior que no necesita evidencias externas para sostenerse,
Es el catalizador que convierte un simple pensamiento en una fuerza creadora capaz de alterar circunstancias, atraer personas y abrir puertas que parecían selladas con cadenas. Cada mañana que despiertas y alimentas tu mente con este tipo de instrucciones cargadas de emoción y propósito, estás un paso más cerca de ese punto de inflexión donde la vida deja de ser una lucha y se convierte en una consecuencia natural de quien te has convertido por dentro. Napoleon Hill utilizaba con frecuencia una metáfora que revela la magnitud de lo que está en juego cada mañana cuando abres los ojos. Comparaba la mente subconsciente con un jardín fértil que producirá exactamente lo que se siembre en él, sin excepciones ni favoritismos. Si plantas semillas de miedo, cosecharás circunstancias que alimenten ese miedo. Si plantas semillas de propósito definido, cosecharás oportunidades alineadas con ese propósito. El jardín no juzga, no selecciona, no discrimina. Simplemente produce con una fidelidad absoluta aquello que recibe con mayor frecuencia e intensidad emocional. El error más costoso que comete la persona promedio no es la falta de esfuerzo ni la ausencia de talento. Es la negligencia con la que trata su propio jardín mental. Imagina a un agricultor que cada mañana, sin darse cuenta, arroja semillas de maleza en su mejor tierra y luego se sorprende cuando la cosecha es inservible. Eso es exactamente lo que hace quien despierta consumiendo noticias alarmantes, revisando redes sociales cargadas de comparación y envidia, o permitiendo que el primer diálogo interno del día sea una letanía de quejas y lamentaciones. No hay tierra fértil que resista ese tipo de siembra constante sin producir resultados amargos. Hill descubrió que las personas más exitosas que entrevistó tenían algo que él llamaba un deseo ardiente, una obsesión constructiva tan poderosa que funcionaba como un filtro natural contra todo pensamiento que no estuviera alineado con su meta principal. Ese deseo no era un capricho superficial ni una fantasía pasajera. Era una llama interna que ardía con tal intensidad que convertía los obstáculos en combustible y las críticas en motivación. Y esa llama se alimentaba cada mañana, conscientemente, antes de que el mundo tuviera la oportunidad de apagarla con su torrente de distracciones y negatividad. Cuando escuchas un mensaje de poder al despertar, no estás simplemente recibiendo información. Estás realizando un acto de siembra intencional en el momento exacto en que la tierra de tu mente está más receptiva, más blanda, más dispuesta a aceptar la semilla sin resistencia. Es como regar una planta en las primeras horas de la madrugada, cuando el sol aún no ha evaporado la humedad, y cada gota penetra hasta las raíces más profundas. Esa es la ventaja estratégica que Hill quería que el mundo comprendiera, que el momento importa tanto como el mensaje. Pero no basta con escuchar una sola vez. Hill era enfático en este punto y lo repetía con una insistencia que algunos consideraban excesiva, pero que el tiempo demostró sabia. La repetición es la madre de la maestría mental. Un pensamiento que visita tu mente una sola vez es un turista que no deja huella. Un pensamiento que regresa cada mañana con la misma intensidad emocional es un constructor que levanta cimientos, paredes y techos hasta que la estructura se vuelve tan sólida que ninguna tormenta externa puede derribarla. La constancia en este proceso no es opcional, es la diferencia entre el deseo y la realización. Piensa en cuántas veces has intentado cambiar algún aspecto de tu vida con entusiasmo inicial que se desvanece en cuestión de días. Esa experiencia, lejos de demostrar tu debilidad, demuestra que el método que estabas usando era incorrecto. No fracasaste por falta de voluntad, fracasaste porque intentabas cambiar tu realidad exterior sin haber cambiado primero la programación interior que la sostiene. Es como intentar modificar el reflejo en un espejo sin tocar el objeto que lo produce.
Napoleon Hill comprendió que el cambio genuino y duradero siempre comienza en la mente subconsciente y que el vehículo más eficaz para llegar a ella es la autosugestión practicada con disciplina matutina. Lo que propone esta filosofía no es esperar pasivamente a que el universo conspire a tu favor mientras permaneces en la cama. Es todo lo contrario. Es tomar el control absoluto de la primera hora de tu día para establecer la dirección mental y emocional que guiará cada decisión, cada conversación y cada acción durante las horas siguientes. Es despertar como un general que revisa su estrategia antes de la batalla, no como un soldado que espera órdenes de un mundo caótico que no tiene el menor interés en su bienestar personal. Uno de los conceptos más revolucionarios que Napoleon Hill legó a la humanidad es la idea de que la fe puede ser cultivada, desarrollada y fortalecida mediante un proceso deliberado y repetitivo. La mayoría de las personas conciben la fe como algo que se tiene o no se tiene, como un don reservado para unos pocos privilegiados, o como un sentimiento que aparece espontáneamente en momentos de gracia. Pero Hill demostró que la fe es una habilidad que se construye paso a paso, pensamiento a pensamiento, mañana tras mañana, hasta que se convierte en la lente permanente a través de la cual interpretas cada circunstancia de tu existencia. El mecanismo es más sencillo de lo que parece, pero requiere una honestidad brutal consigo mismo. Cada vez que repites una afirmación con convicción emocional, estás enviando un mensaje a tu subconsciente que dice: esto es real, esto me pertenece, esto ya está en camino. Al principio, la mente racional protestará con todas sus armas. Te dirá que estás engañándote, que esas palabras no cambian nada, que la realidad sigue siendo la misma. Y en ese momento exacto es donde la mayoría abandona el proceso, justo cuando estaba a punto de atravesar la barrera que separa la duda de la convicción. Hill comparaba ese momento con la excavación de oro. Miles de personas abandonaron sus minas a centímetros del yacimiento, simplemente porque la resistencia les pareció prueba de fracaso en lugar de señal de proximidad. Cuando escuchas este mensaje al despertar y permites que sus palabras penetren sin el filtro del cinismo, estás practicando exactamente lo que Hill prescribía como la fórmula de la fe. No necesitas creerlo todo desde el primer día, solo necesitas estar dispuesto a suspender temporalmente la incredulidad, a darle una oportunidad genuina a la posibilidad de que tu vida puede ser radicalmente diferente si cambias lo que siembras en tu mente cada mañana. Esa pequeña apertura, ese mínimo acto de disposición, es suficiente para que el proceso comience a operar en niveles que tu conciencia todavía no puede percibir. Hill documentó casos extraordinarios de personas que transformaron situaciones aparentemente imposibles mediante la aplicación persistente de este principio. No eran genios, ni nacieron con ventajas especiales. Eran personas comunes que descubrieron algo extraordinario. Que la mente humana, cuando se le da una dirección clara combinada con una emoción intensa y una repetición constante, se convierte en la fuerza más poderosa disponible para cualquier ser humano sobre la Tierra. No hay obstáculo externo que pueda resistir indefinidamente la presión sostenida de una mente enfocada, que se niega a aceptar la derrota como respuesta final. Lo fascinante es que este proceso no requiere circunstancias perfectas para funcionar. De hecho, Hill observó que muchas de las mayores transformaciones ocurrieron precisamente en medio de las peores circunstancias. La crisis, la pérdida, el fracaso aparente, todos estos se convertían en el caldo de cultivo perfecto para que la fe deliberada hiciera su trabajo más profundo. Porque cuando todo lo externo se derrumba, la persona se ve obligada a buscar recursos internos que siempre estuvieron ahí, pero que la comodidad había mantenido dormidos.
La mañana después del peor día de tu vida puede ser el comienzo de la mejor etapa si decides sembrar las semillas correctas. Hay una diferencia abismal entre desear algo y decidir que lo tendrás. El deseo es tibio, fluctuante, dependiente del estado de ánimo y de las circunstancias. La decisión es firme, irreversible, inmune a las opiniones ajenas y a los reveses temporales. Napoleon Hill insistía en que el momento en que una persona transforma un simple deseo en una decisión inquebrantable es el momento en que las fuerzas invisibles del universo comienzan a reorganizarse para hacer posible lo que antes parecía inalcanzable. Y esa decisión se renueva, se fortalece y se profundiza cada mañana al despertar con la práctica que estás realizando ahora mismo. No subestimes lo que está ocurriendo en tu interior mientras escuchas estas palabras. Aunque tu mente consciente pueda estar procesando esto como simple información, tu subconsciente está absorbiendo cada palabra, cada emoción, cada imagen mental que estas frases evocan. Estás plantando semillas que germinarán en momentos que no puedes predecir, en situaciones que aún no han ocurrido, en decisiones que tomarás sin siquiera recordar conscientemente dónde nació el impulso que te guió. Así opera la mente según Hill, en silencio, en profundidad, con una inteligencia que supera con creces los cálculos de la razón ordinaria. Napoleon Hill identificó que uno de los mayores saboteadores del éxito humano no es un enemigo externo, sino una voz interna que él denominaba con precisión quirúrgica: el miedo. No el miedo ante un peligro real e inmediato, sino ese miedo difuso, constante y paralizante que se disfraza de prudencia, de realismo, de sentido común. Es el miedo que te susurra al oído cada mañana que no estás preparado, que no mereces más, que las cosas buenas les pasan a otros pero no a ti. Y lo más peligroso de este miedo es que ha estado operando durante tanto tiempo que ya no lo reconoces como un invasor. Lo confundes con tu propia voz. Hill catalogó 6 miedos fundamentales que gobiernan la vida de la mayoría de las personas sin que éstas se den cuenta. El miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, el miedo a la enfermedad, el miedo a perder el amor, el miedo a la vejez y el miedo a la muerte. Cada uno de estos miedos tiene la capacidad de infiltrarse en los pensamientos matutinos y secuestrar la dirección de todo un día, de toda una semana, de toda una vida, si se le permite operar sin vigilancia. Son como ladrones silenciosos que no entran por la puerta principal, sino por las rendijas del descuido mental, por esos momentos en que bajas la guardia y permites que cualquier pensamiento entre sin ser examinado. La práctica de escuchar un mensaje poderoso al despertar funciona como un escudo contra estos 6 enemigos fundamentales. No porque las palabras tengan un poder mágico de protección, sino porque al llenar tu mente con instrucciones de propósito, fe y determinación en esos primeros minutos vulnerables, estás literalmente ocupando el espacio que de otro modo sería invadido por el miedo. Es un principio de ocupación territorial que Hill aplicaba a la mente con la misma lógica que un estratega militar aplica a un campo de batalla. Si tú no controlas el terreno de tus pensamientos matutinos, alguien o algo lo controlará por ti, y ese algo raramente tiene tus mejores intereses en mente. Observa con honestidad cuántas de tus decisiones recientes han sido dictadas por alguno de esos 6 miedos sin que te dieras cuenta. Cuántas oportunidades has dejado pasar, no porque no las quisieras, sino porque el miedo a la crítica te paralizó. ¿Cuántos proyectos has abandonado no porque fueran malos, sino porque el miedo a la pobreza te convenció de que era más seguro quedarte donde estabas? ¿Cuántas relaciones has saboteado no porque no las valoraras, sino porque el miedo a perder el amor te hizo actuar desde la desesperación en lugar de la confianza?
Cada uno de esos miedos dejó su huella porque encontró una mente sin guardia, sin propósito definido, sin la armadura que proporciona la autosugestión matutina. Hill no proponía negar el miedo ni fingir que no existe. Proponía algo mucho más poderoso y sofisticado: reemplazarlo. La mente humana no puede sostener dos emociones opuestas con la misma intensidad al mismo tiempo. No puedes sentir fe profunda y miedo paralizante simultáneamente. Uno desplaza al otro según cuál alimentes con mayor frecuencia e intensidad. Por eso la práctica matutina no es un lujo ni un complemento agradable, es una necesidad estratégica de primer orden. Cada mañana que alimentas la fe, el miedo pierde terreno. Cada mañana que descuidas esta práctica, el miedo recupera posiciones con una velocidad que puede borrar semanas de progreso en cuestión de minutos. Los grandes empresarios, inventores y líderes que Hill estudió no eran personas sin miedo. Eran personas que habían desarrollado la disciplina de alimentar la fe con mayor consistencia que el miedo. Sentían las mismas dudas que cualquier ser humano. Enfrentaban las mismas incertidumbres, escuchaban las mismas voces internas de sabotaje. La diferencia radical estaba en lo que hacían cada mañana antes de enfrentar esas voces. Llegaban al campo de batalla mental ya armados, ya enfocados, ya cargados con la energía emocional necesaria para que el miedo no tuviera espacio donde instalarse cómodamente. Ahora mismo, mientras escuchas esto en tus primeros momentos del día, estás realizando exactamente esa operación de fortalecimiento interno. Estás llenando tu mente de munición emocional antes de que los desafíos del día tengan la oportunidad de atacarte desprevenido. No importa lo que te espere en las próximas horas, ya sea una reunión difícil, una conversación incómoda, una decisión financiera compleja o simplemente la rutina agotadora de un día más. Llegas a cada una de esas situaciones desde una posición de fuerza interior porque has elegido conscientemente qué pensamientos gobernarán tu mente antes de que el caos exterior intente imponer los suyos. Hay un concepto en la filosofía de Napoleon Hill que muchos pasan por alto porque parece demasiado simple para ser importante y, sin embargo, es quizá el más transformador de todos. Se trata del propósito principal definido, esa meta única, clara y ardiente, que actúa como una brújula interna orientando cada pensamiento, cada decisión y cada acción hacia un destino específico. Hill era tajante al respecto. Una persona sin un propósito principal definido es como un barco a la deriva en medio del océano, moviéndose constantemente pero sin llegar jamás a ningún puerto significativo. La mañana es el momento sagrado donde ese propósito debe ser revisado, reafirmado y recargado de emoción. No como un ejercicio mecánico que se repite sin sentir, sino como un acto de reconexión profunda con la razón por la que te levantas, con la visión que da sentido a tu esfuerzo, con la imagen mental de la vida que estás construyendo paso a paso. Hill enseñaba que la persona que comienza su día sin repasar su propósito principal es como el arquero que dispara flechas sin tener un blanco definido. Cada flecha puede ser perfecta en su ejecución, pero ninguna dará en el centro porque no hay centro al cual apuntar. Lo que hace que este principio sea tan devastadoramente efectivo cuando se practica al despertar es que establece un filtro automático para todo lo que vendrá después. Cuando tienes absolutamente claro lo que persigues y por qué lo persigues, cada situación del día se evalúa instantáneamente a través de ese filtro. Las distracciones se identifican como distracciones. Las oportunidades relevantes se reconocen como oportunidades. Las críticas pierden su poder desestabilizador porque tienes algo más grande contra lo cual medirlas. Sin ese filtro activo, todo parece igualmente importante o igualmente amenazante, y la energía se dispersa en 1000 direcciones sin producir un resultado concreto en ninguna. Napoleon Hill
Observó que las personas que alcanzaban niveles extraordinarios de logro no eran necesariamente las más inteligentes, las más educadas, ni las que tenían más recursos iniciales. Eran las que poseían la capacidad de mantener un pensamiento dominante con una persistencia que la mayoría consideraría obsesiva. Pensaban en su meta al despertar, al comer, al caminar, al trabajar y al acostarse. No como una carga pesada, sino como una música de fondo constante que les daba energía, dirección y una extraña alegría que las personas sin propósito nunca logran experimentar, porque no tienen nada que les encienda el fuego interior. El acto de escuchar este mensaje al despertar es una forma de reinstalar ese propósito cada mañana, de limpiar el sistema operativo mental de todos los virus que se acumularon durante la noche, durante los sueños ansiosos, durante las preocupaciones que se filtran incluso en el descanso. Es como reiniciar una computadora que se ha vuelto lenta por la acumulación de procesos innecesarios. Al despertar y recibir estas palabras, estás cerrando las ventanas inútiles que consumen tu energía mental y abriendo un único programa poderoso que ejecuta la tarea más importante de tu vida: avanzar hacia lo que realmente importa. Pero Hill advertía con firmeza que el propósito sin acción es una fantasía adornada con buenas intenciones. La autosugestión matutina no reemplaza el trabajo duro, lo potencia. No elimina los obstáculos, te prepara para enfrentarlos con una mentalidad que convierte cada barrera en una escalera. La persona que despierta con propósito claro y luego actúa con determinación a lo largo del día, crea una sinergia entre pensamiento y acción que multiplica los resultados de una manera que ninguno de los dos elementos puede lograr por separado. El pensamiento sin acción es sueño estéril. La acción sin pensamiento dirigido es esfuerzo desperdiciado, pero ambos juntos son la fórmula que Hill vio repetirse en cada historia de éxito que documentó. Y aquí es donde la magia real comienza a manifestarse. Cuando llevas días, semanas, meses despertando con esta práctica, algo cambia en la textura misma de tu experiencia cotidiana. Las coincidencias empiezan a multiplicarse. Las personas correctas aparecen en momentos inesperados. Las ideas surgen con una claridad que antes te era ajena. No porque el universo haya decidido favorecerte de repente, sino porque tu percepción se ha afinado tanto que ahora detectas señales que siempre estuvieron ahí, pero que tu mente desenfocada era incapaz de captar. Hill lo llamaba inteligencia infinita, esa fuente de sabiduría que está disponible para todos, pero que solo responde a quienes se acercan a ella con propósito definido, fe genuina y una receptividad que solo el silencio matutino puede cultivar adecuadamente. Napoleon Hill comprendió algo que la ciencia moderna apenas está comenzando a confirmar con sus herramientas de medición: que la voluntad humana no es un recurso infinito que se puede gastar sin consecuencia, sino una reserva que se agota con cada decisión trivial, con cada conflicto innecesario y con cada momento de indecisión prolongada. Por eso la mañana no es simplemente el mejor momento para programar la mente. Es el único momento en que la voluntad está en su punto máximo de fuerza, intacta, sin desgastar, lista para ser dirigida hacia lo que verdaderamente importa antes de que las demandas del día comiencen a erosionarla gota a gota. Esta comprensión cambia radicalmente la forma en que deberías concebir tus mañanas. No son simplemente el comienzo cronológico de otro día más. Son el campo de entrenamiento donde se forja la mentalidad que determinará si ese día será productivo o desperdiciado, si avanzarás hacia tu meta o retrocederás hacia viejos patrones. Hill observó que los hombres más exitosos que conoció protegían sus mañanas con una ferocidad que otros reservaban para proteger su dinero o sus posesiones materiales. Comprendían intuitivamente que la riqueza material es una consecuencia de la riqueza mental y que la riqueza mental
se cultiva o se destruye en las primeras horas del día. Cuando permites que este mensaje entre en tu conciencia al despertar, estás haciendo algo que la mayoría ni siquiera considera posible. Estás eligiendo el estado emocional con el que enfrentarás las próximas horas. La mayoría de las personas creen que sus emociones son respuestas automáticas a lo que les sucede, que están a merced de las circunstancias externas, como hojas arrastradas por el viento. Hill demostró que esto es una ilusión peligrosa. Las emociones pueden ser dirigidas, cultivadas y seleccionadas con la misma intencionalidad con la que un chef selecciona los ingredientes de un plato. Y el momento ideal para hacer esa selección es ahora, en estos primeros instantes del día, cuando todavía eres dueño de tu estado interior. Existe una práctica que Hill recomendaba con especial énfasis y que las personas más disciplinadas de su círculo ejecutaban sin excepción. Consistía en visualizar con el mayor detalle posible la versión de sí mismos que encarnaba su propósito principal ya cumplido. No visualizar el objeto del deseo como algo externo y lejano, sino verse a sí mismos siendo ya la persona que ha logrado esa meta. Sentir la emoción de la victoria antes de que ocurra. Caminar mentalmente por la vida que están construyendo como si ya fuera suya. Esta práctica, realizada cada mañana con intensidad emocional, envía al subconsciente un mensaje tan poderoso que éste no tiene otra opción que reorganizar la realidad interna para que coincida con la imagen proyectada. No confundas esta práctica con la ilusión de que basta con imaginar para obtener. Hill fue siempre un defensor implacable de la acción decidida y del trabajo inteligente, pero comprendía que la visualización matutina cumple una función que el trabajo por sí solo no puede cumplir. Ajusta la brújula interna antes de que comiences a caminar. De nada sirve caminar con energía si tu brújula apunta en la dirección equivocada. La visualización corrige la dirección. El trabajo proporciona el movimiento, y la combinación de ambos crea un avance que no se detiene ante ningún obstáculo porque sabe exactamente hacia dónde se dirige y por qué. Hill también descubrió que la visualización matutina tiene un efecto secundario extraordinario que pocos mencionan. Elimina la procrastinación de raíz. Cuando has visto con claridad emocional la vida que quieres y la has sentido como real en los primeros minutos del día, la motivación para actuar deja de ser un recurso que necesitas buscar externamente. Se convierte en un impulso interno que te empuja desde dentro, como un resorte comprimido que ha sido liberado. No necesitas convencerte de trabajar en tu meta, porque tu subconsciente ya la ha aceptado como inevitable. Y trabajar en ella se siente tan natural como respirar. Lo que estás experimentando ahora mismo es una versión de ese proceso. Mientras escuchas, tu mente está formando imágenes, asociaciones y conexiones emocionales que no puedes controlar conscientemente, pero que están moldeando tu disposición interna para las horas que vienen. Estás siendo preparado desde dentro para un día diferente, no porque las circunstancias externas hayan cambiado mágicamente mientras dormías, sino porque tú estás cambiando en este preciso instante. Y cuando tú cambias, todo lo que te rodea comienza a responder de manera diferente, porque el mundo siempre ha sido un espejo de lo que llevas dentro, aunque la mayoría se niega a aceptar esta verdad incómoda que exige responsabilidad total. Napoleon Hill dedicó capítulos enteros de sus obras a un principio que muchos consideran el más controvertido de su filosofía, pero que él defendía con evidencias abrumadoras: la existencia de lo que denominaba la inteligencia infinita, una fuente de conocimiento y guía que trasciende la mente individual y que está disponible para cualquier persona que aprenda a sintonizarse con ella.
No se trata de misticismo vago ni de creencia religiosa particular, sino de la observación práctica de que las ideas más brillantes, las soluciones más creativas y las intuiciones más certeras llegan cuando la mente se encuentra en un estado receptivo que solo el silencio interior puede proporcionar. La mañana, especialmente esos primeros minutos tras despertar, es el momento en que la conexión con esta inteligencia superior es más accesible. Hill explicaba que durante el sueño, la mente consciente se retira y permite que el subconsciente trabaje sin interferencia, procesando información, resolviendo problemas y accediendo a recursos que durante la vigilia permanecen bloqueados por el ruido del pensamiento racional excesivo. Al despertar, existe una breve ventana donde los productos de ese trabajo nocturno están disponibles, flotando en la superficie de la conciencia, como peces que han subido a la superficie del agua. Si los capturas con atención deliberada, obtienes ideas y claridades que ningún análisis lógico podría haber producido. ¿Cuántas veces has experimentado ese destello de claridad justo al despertar? Esa sensación de saber algo con certeza sin poder explicar de dónde vino el conocimiento. Esos momentos no son accidentes aleatorios. Son el resultado del trabajo silencioso de tu subconsciente durante la noche. Y Hill sostenía que la persona que aprende a cultivar y capturar esos momentos posee una ventaja competitiva que vale más que cualquier otro recurso imaginable. El problema es que la mayoría destruye esos destellos en el instante en que agarran el teléfono y permiten que la avalancha de estímulos digitales aplaste esas frágiles intuiciones bajo toneladas de información irrelevante. La práctica de escuchar un mensaje alineado con tus metas al despertar no solo protege esos destellos matutinos, sino que amplifica su frecuencia e intensidad. Al alimentar tu subconsciente con instrucciones claras antes de dormir y reforzarlas al despertar, estás creando un circuito de retroalimentación que Hill describía como el método más eficaz para acceder a la inteligencia infinita de manera consistente. No es un evento místico que ocurre una vez en la vida, es un proceso reproducible que se fortalece con la práctica diaria hasta convertirse en una segunda naturaleza. Hill contaba la historia de cómo Thomas Edison utilizaba este principio de manera deliberada para resolver problemas técnicos que su intelecto consciente no podía descifrar. Edison se dormía con una pregunta específica en la mente y al despertar permanecía en estado de quietud, esperando que la respuesta emergiera de esa zona profunda donde la mente opera sin las limitaciones de la lógica convencional. Muchas de sus invenciones, según el propio Edison, nacieron en esos momentos de transición entre el sueño y la vigilia, cuando la creatividad fluye sin censura y las conexiones más improbables se revelan con naturalidad asombrosa. Tú tienes acceso al mismo recurso que Edison, que Carnegie, que Ford y que cada persona que Hill documentó como ejemplo de éxito extraordinario. La diferencia no está en la capacidad inherente, sino en la práctica consistente. Ellos no tenían cerebros más grandes ni conexiones neurológicas superiores. Tenían una disciplina matutina que les permitía acceder a niveles de pensamiento que la persona promedio ni siquiera sospecha que existen. Y esa disciplina comenzaba exactamente donde tú estás ahora, en los primeros momentos del día, con la mente abierta, con el propósito definido y con la disposición de recibir lo que el silencio interior tiene para ofrecer. Lo que distingue esta práctica de la simple meditación o la relajación pasiva es la intencionalidad. No estás vaciando la mente por vaciarla. Estás dirigiéndola con precisión hacia un objetivo concreto mientras mantienes la receptividad necesaria para captar las señales que tu subconsciente envía. Es un equilibrio sutil entre dar instrucciones y permanecer abierto a recibir respuestas que pueden llegar en formas inesperadas, como una idea súbita, como un impulso de actuar en una dirección nueva,
como una conexión entre conceptos que antes parecían inconexos. Hill aseguraba que quien domina este equilibrio posee la llave de una inteligencia que convierte a la persona ordinaria en extraordinaria, no por lo que es, sino por lo que puede acceder. Napoleon Hill observó un patrón inquietante entre las personas que conocían sus principios pero nunca lograban resultados: la brecha entre el conocimiento y la aplicación. Había miles, quizá millones, que podían recitar sus enseñanzas de memoria, pero que vivían exactamente igual que antes de haberlas leído. Este fenómeno le preocupaba profundamente porque revelaba algo fundamental sobre la naturaleza humana. Saber no es suficiente. Comprender no es suficiente. Incluso estar de acuerdo no es suficiente. Solo la aplicación repetida, emocional y persistente, transforma el conocimiento teórico en poder real que altera circunstancias concretas. Esta es la razón por la cual la práctica matutina de escuchar un mensaje como este no puede ser tratada como un entretenimiento ocasional que se consume cuando hay tiempo de sobra. Debe convertirse en un compromiso tan innegociable como comer o respirar. Hill era extraordinariamente claro en este punto. La autosugestión funciona por acumulación, no por eventos aislados. Una sesión matutina produce un efecto sutil. 7 sesiones consecutivas producen un cambio perceptible en tu estado emocional. 30 sesiones consecutivas comienzan a alterar patrones de pensamiento profundamente arraigados. Y cuando cruzas el umbral de los 90 días sin interrupción, algo irreversible ha ocurrido en tu arquitectura mental que ya no puede ser deshecho por las circunstancias externas. El enemigo número 1 de este proceso no es la duda ni el escepticismo, es la inconsistencia. Es despertar 3 mañanas alimentando tu mente con propósito y luego pasar 4 mañanas alimentándola con basura informativa y preocupaciones reactivas. Esa alternancia destruye el impulso acumulado con una eficiencia devastadora, como construir una pared durante el día y demolerla cada noche. Hill advertía que la consistencia imperfecta es infinitamente más valiosa que la perfección ocasional. Es mejor una práctica matutina de 5 minutos, realizada cada día sin excepción, que una sesión profunda de 1 hora hecha una vez a la semana y olvidada el resto del tiempo. Lo que hace que este momento sea diferente de todas las veces anteriores en que has intentado implementar un cambio es que ahora comprendes el mecanismo. No estás operando a ciegas. Sabes que el subconsciente es receptivo al despertar. Sabes que la repetición emocional crea patrones permanentes. Sabes que el propósito definido actúa como filtro y brújula. Sabes que la fe se construye deliberadamente, pensamiento a pensamiento. Y sabes que los miedos fundamentales solo se vencen mediante la ocupación sistemática del terreno mental que intentan usurpar. Con este conocimiento, ya no eres víctima de un proceso que no entiendes. Eres el arquitecto consciente de tu propia transformación. Hill enseñaba que existe un momento preciso en la vida de toda persona donde se traza una línea invisible entre el antes y el después. No es un momento que se anuncia con fanfarrias ni con señales espectaculares. Es un momento silencioso, íntimo, casi imperceptible, donde algo dentro de ti se reorganiza de manera definitiva. Es el momento en que dejas de esperar que las cosas cambien y decides convertirte en el agente de ese cambio. Es el momento en que la idea se transforma en decisión, y la decisión se fusiona con la acción hasta que ya no hay separación entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Quizá ese momento es ahora. Quizá mientras escuchas estas palabras en la quietud de tu mañana, algo está cristalizando dentro de ti que no puede ser revertido.
No lo sabrás inmediatamente porque los cambios más profundos son siempre silenciosos al principio, como las raíces de un árbol que crecen durante meses bajo tierra, antes de que una sola hoja aparezca en la superficie. Pero hay una señal inconfundible que Hill identificaba como la prueba de que el proceso ha comenzado genuinamente. Una sensación de calma combinada con urgencia. Una paz interior paradójicamente acompañada de un deseo ardiente de actuar, de crear, de construir algo que antes parecía inalcanzable. Si sientes aunque sea un destello de esa combinación mientras escuchas esto, no lo ignores, no lo racionalices, no lo archivos como una simple respuesta emocional a palabras bonitas. Eso es tu subconsciente respondiendo a la programación que está recibiendo en su momento de máxima receptividad. Es la semilla tocando el agua por primera vez. Es el primer latido de una nueva vida que está comenzando a formarse dentro de tu mente. Una vida que todavía no tiene forma visible, pero que ya posee la fuerza necesaria para abrirse camino hacia la superficie de tu realidad tangible. Napoleon Hill cerró su obra maestra con una advertencia que resuena con más fuerza hoy que cuando fue escrita. El mayor enemigo de tu futuro no es la falta de recursos, de tiempo o de oportunidades. Es el hábito de postergar, de decirte a ti mismo que mañana será el día en que realmente comiences, que la semana que viene será diferente, que el año próximo tendrás las condiciones perfectas para perseguir tu sueño. Ese mañana eterno es la trampa más sofisticada que el miedo ha inventado, porque no se presenta como miedo sino como prudencia, como planificación, como sensatez. Pero su resultado es siempre el mismo, una vida vivida en el borrador, esperando eternamente la versión final que nunca llega. Lo que diferencia este momento de todos los demás intentos, de todas las promesas incumplidas y de todos los entusiasmos pasajeros, es algo que solo tú puedes determinar. No depende de las palabras que escuchas, sino de lo que decides hacer con ellas después de que el silencio regrese. Hill decía que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio sagrado donde reside la libertad humana, el poder de elegir. Puedes elegir escuchar esto, sentir la emoción, asentir con la cabeza y luego regresar exactamente a los mismos patrones de siempre. O puedes elegir que este sea el último día en que tu mañana comienza sin intención, sin propósito, sin la alimentación deliberada de tu mente más poderosa. La decisión no tiene que ser dramática ni espectacular. No necesitas renunciar a tu trabajo, mudarte a otra ciudad, ni hacer una declaración pública de transformación. Los cambios más profundos y duraderos comienzan con decisiones pequeñas ejecutadas con consistencia implacable. La decisión de despertar 5 minutos antes. La decisión de no tocar el teléfono hasta después de haber alimentado tu mente con propósito. La decisión de repetir tu meta principal con emoción genuina antes de que tus pies toquen el suelo. Esas microdecisiones, acumuladas día tras día, crean una transformación que ningún evento espectacular puede igualar, porque están construidas sobre la roca de la disciplina diaria y no sobre la arena del entusiasmo momentáneo. Hill comprendió que la riqueza verdadera no se mide en unidades monetarias, sino en la calidad de los pensamientos que una persona es capaz de sostener de manera consistente. Una persona con pensamientos ricos atraerá inevitablemente circunstancias ricas. No porque el universo favorezca a los optimistas, sino porque los pensamientos determinan las acciones. Las acciones determinan los hábitos. Los hábitos determinan el carácter y el carácter determina el destino. Esta cadena es inquebrantable y opera con la misma precisión en la vida de un empresario multimillonario que en la de un estudiante que apenas comienza su camino. Y el eslabón que inicia toda la cadena, el primer pensamiento del día, se forja exactamente en el momento en que estás ahora. Cada mañana que vuelvas a este mensaje, estarás un eslabón más cerca de la versión de ti mismo que hoy solo existe como posibilidad.
no como una posibilidad lejana y difusa, sino como un plano arquitectónico que tu subconsciente ya ha aceptado como proyecto en construcción. Los materiales están disponibles, el terreno está preparado y el constructor, que eres tú, tiene las herramientas que Hill describió con generosidad durante toda su carrera. La autosugestión, la fe, el propósito definido, la persistencia y la conexión con esa inteligencia infinita que responde a quienes se acercan a ella con seriedad y constancia. No permitas que esta mañana sea igual a las anteriores. No permitas que la inercia te convenza de que lo que acabas de escuchar es solo información interesante que no requiere acción inmediata. Hill advertía que el conocimiento sin acción es la forma más elegante de ignorancia, porque engaña a la persona haciéndole creer que está avanzando, cuando en realidad está estancada en la comodidad de saber sin hacer. Hoy tienes la oportunidad de romper ese ciclo. No mañana, no la semana que viene, no cuando las condiciones sean perfectas. Hoy, ahora, en este preciso instante en que tu mente está abierta, tu subconsciente está receptivo y la semilla tiene la mejor tierra posible para germinar. Y recuerda esto con la misma claridad con que recuerdas tu propio nombre. Napoleon Hill no escribió para entretener, escribió para transformar. Cada principio que formuló fue destilado de la experiencia real de personas que pasaron de la pobreza a la abundancia, del fracaso al éxito, de la oscuridad a la grandeza. No son teorías académicas formuladas en un escritorio. Son leyes prácticas extraídas del campo de batalla de la vida real, probadas por hombres y mujeres que las aplicaron con la seriedad que merecen. Si ellos pudieron, y Hill documentó con nombres y circunstancias que pudieron, entonces la única pregunta que queda es si tú estás dispuesto a hacer lo mismo, comenzando por lo más simple y lo más poderoso. Decidir conscientemente qué entra en tu mente cada mañana al despertar. Todo lo que has escuchado hasta este momento no fue un accidente ni una coincidencia. Llegó a tus oídos en el instante exacto en que tu mente estaba preparada para recibirlo, en ese espacio fértil entre el sueño y la vigilia donde las defensas del escepticismo se relajan, y la verdad puede entrar sin pedir permiso. Napoleon Hill dedicó su vida entera a demostrar que los principios del éxito no son secretos reservados para una élite inalcanzable, sino leyes naturales disponibles para cualquier persona que decida aplicarlas, con la disciplina de quien riega un jardín cada mañana, sabiendo que la cosecha vendrá, no porque la desea, sino porque ha respetado el proceso que la hace inevitable. Piensa por un instante en la persona que eras antes de escuchar estas palabras y en la persona que estás comenzando a ser ahora. La diferencia puede parecer imperceptible, como la diferencia entre una semilla enterrada y una semilla que acaba de recibir su primera gota de agua. Nada ha cambiado visiblemente, pero todo ha cambiado potencialmente. Dentro de ti, en ese territorio silencioso donde el subconsciente opera con una inteligencia que trasciende la lógica ordinaria, un nuevo patrón ha comenzado a grabarse, un patrón de propósito, de fe deliberada, de rechazo consciente al miedo y de conexión con esa fuente inagotable de poder que Hill aseguraba está al alcance de todo ser humano dispuesto a reclamarla. No necesitas la aprobación de nadie para comenzar esta transformación. No necesitas que las circunstancias externas se alineen a tu favor, ni que alguien te dé permiso para creer que tu vida puede ser extraordinaria. Lo único que necesitas ya lo posees: una mente capaz de recibir instrucciones, una voluntad capaz de repetirlas cada mañana y un deseo ardiente que, aunque hoy sea apenas una chispa, tiene el potencial de convertirse en un fuego que ninguna tormenta podrá extinguir. La distancia entre donde estás y donde quieres estar no se mide en kilómetros ni en años. Se mide en la calidad de los pensamientos que eliges alimentar al abrir los ojos cada día.
Hay algo profundamente revolucionario en la decisión de tomar el control de tu primera hora. En un mundo que compite ferozmente por los primeros segundos de tu atención matutina, elegir conscientemente qué entra en tu mente es el acto de rebeldía más poderoso y el gesto de amor propio más significativo que puedes practicar. Cada mañana que regreses a este compromiso, estarás construyendo, ladrillo a ladrillo, la fortaleza interior que Napoleon Hill describía como la diferencia esencial entre quienes sobreviven y quienes verdaderamente viven. Y cuando mires atrás dentro de un tiempo que pasará más rápido de lo que imaginas, reconocerás este momento como el punto donde todo comenzó a cambiar. No porque el mundo cambió, sino porque tú decidiste cambiar primero. Si estas palabras encendieron algo dentro de ti, si sientes que este mensaje merece ser escuchado por alguien más que está buscando exactamente esto sin saber que existía, entonces comparte este contenido con esa persona. Deja un comentario contando qué parte resonó más profundamente en ti, porque tu experiencia puede ser la luz que alguien más necesita para dar su primer paso. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones. No como un gesto mecánico, sino como una declaración de que has decidido alimentar tu mente con intención cada día. Esto no termina aquí. Esto apenas comienza. Y la próxima vez que abras los ojos al amanecer, recuerda que el poder más grande que posees no está en lo que haces, sino en lo que piensas antes de hacerlo.